Mi esposo me decía que su ex estaba loca, pero descubrí que estaba viviendo en el closet de nuestra casa. Mi nombre no importa, pero soy una mujer común, con una vida normal, al menos hasta hace poco. Tengo 28 años, trabajo desde casa y me acabo de mudar con mi esposo, Daniel, a una casa rentada en Tlalpan, al sur de la CDMX. Llevábamos 3 años de relación y apenas 6 meses de casados cuando nos cambiamos a esta casa. Era antigua, con pisos de madera y un jardín trasero que parecía de revista. El precio era increíblemente bueno para la zona, y eso nos sorprendió al principio, pero no preguntamos mucho. Ya sabes cómo es cuando estás emocionada por empezar de nuevo. La primera semana fue perfecta. Colgamos cortinas nuevos, pintamos un par de paredes, y hasta plantamos lavanda en unas macetas viejas que encontramos en el patio. Daniel estaba más cariñoso que nunca, y yo sentía que estábamos comenzando la vida que siempre habíamos querido. Pero todo cambió con un simple detalle, un cepillo de dientes rosa en el baño de visitas. Era viejo. Con las cerdas abiertas, usado. Yo no lo había puesto ahí. Tampoco lo había traído de nuestra casa anterior. Al principio pensé que tal vez era de la antigua inquilina, pero cuando se lo mostré a Daniel, su cara cambió. Debe ser de la señora que limpiaba antes, dijo, sin mirarme a los ojos. Pero algo no cuadraba. El cepillo estaba húmedo. Poco a poco empecé a notar cosas más raras. Un día el frasco de champú estaba a la mitad cuando yo juraba haberlo dejado casi lleno. Otro día, una toalla que había colgado limpia amaneció mojada y mal doblada. Los focos de la cocina parpadeaban cuando no debería pasar. Yo le decía a Daniel, y él siempre tenía una explicación lógica. Seguro te estás confundiendo. Eso ya estaba así. Te estás estresando de más. Y yo empecé a dudar de mí misma. ¿Será que me estoy volviendo loca? Hasta que un día, sin querer, abrí una carpeta vieja de fotos en su laptop. No soy de revisar nada, pero estaba buscando unos archivos de trabajo que me mandó y entré por accidente. Había una carpeta oculta. Y dentro, fotos de su ex. Ella. Rebeca. Yo ya sabía de su existencia. Me la había mencionado varias veces como la loca. Que lo había acosado, que lo había seguido a su trabajo, que una vez incluso se metió a su casa cuando ya habían terminado. Que era una mujer inestable, intensa. Lo contó con tanta naturalidad que yo hasta sentí lástima por él. Pero lo que vi en esas fotos no era la imagen de una ex peligrosa. Eran fotos recientes. De hacía apenas unos meses. Una en la que estaban en el parque Chapultepec abrazados. Otra en un café. Una selfie en la que él la besaba en la mejilla. Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua fría en el estómago. Lo confronté esa misma noche. Daniel se puso nervioso, tartamudeó, negó que fueran recientes. Dijo que eran fotos viejas, que la carpeta había quedado ahí por accidente. Que él no la había vuelto a ver. Que yo era su esposa, que no dudara de él. Me abrazó, lloró. Me dijo que no sabía por qué no las había borrado, que no significaban nada. Y yo, le creí. O más bien, quise creerle. Pero desde esa noche, empecé a dormir mal. No era solo ansiedad. Era algo más. Escuchaba ruidos. Golpes suaves. Como si alguien caminara descalzo en la casa. Como si alguien respirara detrás de la pared. Las puertas amanecían apenas entreabiertas. La despensa, que yo siempre cerraba con seguro, estaba ligeramente abierta algunas mañanas. Y lo peor, empecé a sentir que alguien me miraba. Daniel no me tomaba en serio. Me decía que era el estrés. Que trabajaba mucho. Que veía demasiadas series de terror. Incluso me compró una lámpara nocturna como si yo fuera una niña asustada. Pero el punto de quiebre llegó una madrugada. Fui al baño como a las 3:30 de la mañana. Todo estaba en silencio. Pero cuando volví al cuarto, la puerta del closet estaba abierta. Que es importante mencionar, que era un closet bastante grande. Pero bueno. Yo siempre la dejaba cerrada. Siempre. Porque me daba miedo verla abierta de noche. Me acerqué con el corazón en la garganta. Encendí la luz. Y no había nada, o eso pensé. Pero entre la ropa, vi un frasco de perfume que no era mío. Uno floral, dulzón. Reconocí el aroma. Era el mismo que había olido varias veces en la casa sin saber de dónde venía.
y junto al perfume, una caja de pastillas anticonceptivas. Marca que yo no usaba. Esa noche no dormí. Después de encontrar ese perfume y las pastillas, mi mente se fue a lugares que no sabía que existían. No estaba loca. No era estrés. No era ansiedad. Había una mujer en mi casa, y no era yo. Lo primero que pensé fue, está viniendo cuando yo no estoy. Quizá cuando salgo a la tienda, o cuando voy a la azotea a tender ropa. Tal vez tiene una llave. Tal vez Daniel le da acceso. O tal vez, nunca se fue. Le conté a mi mejor amiga, Fernanda. Me juró que eso no era normal. Me pidió que me fuera de inmediato, que no esperara a una prueba más. Pero yo necesitaba saber. Necesitaba verlo. No quería que me dijeran que era paranoia otra vez. Quería la verdad, aunque me destruyera. Así que hice algo desesperado, cambié la chapa principal de la casa sin decirle a Daniel. Él se enojó cuando lo supo. ¿Y si nos quieren cobrar por eso? Me dijo. ¿Y si alguien tiene una copia de la llave? Le contesté. No dijo más. Durante los días siguientes, no encontré nada nuevo. Todo parecía volver a la normalidad. Yo intentaba convencerme de que tal vez había sido una acumulación de cosas raras, coincidencias, quizá incluso cosas que yo misma provoqué sin darme cuenta. Pero luego ocurrió algo que ya no pude justificar. Una noche de sábado, Daniel salió a ver el partido con sus amigos. Me ofreció ir, pero preferí quedarme en casa. Estaba cansada, y en el fondo, quería un poco de espacio para pensar. Pedí pizza, puse música y me metí a bañar. Y ahí fue donde sucedió. Mientras me lavaba el cabello, escuché una voz. Débil. Apenas un susurro. Pensé que era parte de la música. Pero entonces paré la música, y seguía escuchándola. Una voz femenina. Como si alguien hablara dentro del baño, del otro lado de la pared. No gritaba. Hablaba. Bajito. Como si estuviera orando. Me enjaboné lo más rápido que pude, me puse la bata sin secarme bien y salí corriendo. Recorrí la casa con un cuchillo de cocina. Solo había silencio. Cerré todas las ventanas, revisé los cuartos, la azotea, incluso el jardín trasero. Pero cuando volví a mi habitación, la luz estaba encendida. Y yo la había dejado apagada. Corrí. Salí a la calle en bata. Llamé a Fernanda llorando. Me fui a su casa esa noche. Dormí con una silla atrancando la puerta por dentro, como si fuera una niña en un hotel embrujado. Al día siguiente, decidí instalar cámaras. No las típicas grandes. Unas chiquitas, de esas que parecen enchufes. Coloqué una en la sala, una en la cocina, y una más en la recámara. No le dije nada a Daniel. Si no tenía nada que ocultar, no debería importarle. Durante 2 días no pasó nada. Pero el tercer día, fue otra historia. Era miércoles. Yo había salido al súper y tardé unas 3 horas. Cuando regresé, todo parecía igual. Pero cuando revisé las grabaciones por la noche, vi algo que me revolvió el estómago. A las 12:47 del día, justo cuando yo iba en camino al súper, una figura salió del closet de mi recámara. Una mujer. Caminó descalza hacia la cocina, abrió el refri, tomó una botella de agua y volvió al cuarto. Iba en ropa interior. Su cabello era largo y oscuro. La cámara solo captó su silueta de perfil, pero sabía quién era. Rebeca. La misma Rebeca que según Daniel no había visto en años. La que se supone estaba loca. La que vivía en nuestra casa. En mi closet. En mi espacio. Entre mis cosas. Después de ver a Rebeca saliendo del closet en el video, supe que ya no podía callar más. Mi cuerpo temblaba, literal. Me costó respirar. Me encerré en el baño con el celular en la mano, viendo una y otra vez ese fragmento del video, sin entender cómo era posible que una mujer estuviera viviendo conmigo sin que yo me diera cuenta. Y peor aún, que Daniel lo supiera. Porque ya no me cabía duda, él lo sabía. La forma en la que ella se movía por la casa, sin miedo. La seguridad con la que caminaba hacia el refri, descalza, con la naturalidad de quien conoce el lugar, no podía ser una intrusa. Era alguien que se sentía en casa. Y eso significaba una sola cosa. Daniel nunca cortó con ella. Nunca. Guardé el video. Le tomé capturas. Las mandé a mi correo,
a mi drive, a un par de amigas. Por si algo me pasaba. Ya no confiaba en nadie. No quería desaparecer con la historia enterrada. Y esa noche, cuando Daniel llegó, lo enfrenté. Estaba cenando tranquilo. Hamburguesas. Como si nada. Le puse el celular en la mesa. Play. Silencio. Primero se puso blanco. Luego rojo. Y luego, soltó una risa nerviosa. Esto no es lo que parece. Ah, no. Entonces dime tú qué es, le dije, sin levantar la voz, pero con la mirada clavada en la suya. Ella no tiene a dónde ir. No tiene familia. Estaba mal. Yo solo le estaba ayudando. ¿Metiéndola a vivir en el closet? ¿En secreto? ¿Mientras dormías conmigo en la misma cama? No respondió. No podía. Porque todo lo que dijera lo iba a hundir más. Después de casi una hora de gritos, mentiras y respuestas evasivas, Daniel terminó confesando todo. Rebecca y él nunca dejaron de verse. Según él, después de que ella empezó a tener episodios, su familia se desentendió. Él se sintió culpable. Empezó a verla de nuevo, solo como apoyo. Le ayudaba con dinero. A veces se veían. A veces se quedaba en su depa cuando tú no estabas, me dijo. Pero lo peor fue lo siguiente. Cuando nos cambiamos a esta casa, ella me buscó. Me dijo que no tenía dónde vivir. Yo no sabía qué hacer. Pensé que si tú no te dabas cuenta, no había daño. ¿La metiste a vivir con nosotros? Grité, como nunca antes en mi vida. Yo no lo planeé así. Solo iba a ser por unos días. Pero luego tú cambiaste la chapa y ya no podía salir. Me pedía comida, agua. Le dejaba cosas escondidas. Yo no sabía cómo sacarla sin que la vieras. Me quedé muda. Daniel no era una víctima. Era cómplice. Encubridor. Mentiroso. Y lo peor, me había puesto en peligro. Viví semanas enteras con una mujer oculta en mi casa. Una mujer emocionalmente inestable, abandonada por su familia, sostenida por un hombre que fingía amarme. Mi cuerpo estaba en modo alerta total. Me levanté. Agarré mi bolsa, mis llaves, mis papeles, el celular y el disco duro donde guardé los videos. No dije nada. Solo lo miré y le dije. Si ella sigue aquí, no me voy sola. Voy a sacarla. Pero tú no te me vuelvas a acercar. Llamé a Fernanda desde la calle. Me acompañó con su novio y un primo que era policía. No íbamos a entrar solas. No sabíamos en qué estado estaba Rebecca. No sabíamos si estaba armada, drogada, si podía reaccionar violentamente. Entramos con linternas y los celulares grabando. Eran como las 2 de la mañana. La casa olía diferente. Como a encierro. A humedad. A perfume dulce rancio. Revisamos cuarto por cuarto. Nada. Hasta que abrimos el closet. Estaba allí. Agachada, entre maletas y cajas, abrazando una almohada. Nos miró con los ojos desorbitados, la piel pálida. Tenía una botella de agua a un lado y una cobija doblada. Se le notaban los huesos del rostro. Había estado ahí días, tal vez semanas. No dijo nada. Solo lloró. Yo no podía moverme. Fernanda fue la que llamó a una ambulancia. Y fue su primo el que levantó el acta. Después de que la ambulancia se llevó a Rebecca, estuve varios minutos sentada en la banqueta sin hablar. No sabía si llorar, gritar o simplemente desaparecer. Fernanda me cubría con una chamarra, mientras el policía hacía preguntas. Tomaron evidencia. Las cámaras que instalé fueron clave. Con eso fue imposible que Daniel pudiera negar su participación. Y lo más escalofriante fue lo que dijo Rebecca en el hospital. Lo sé porque luego tuve acceso al informe médico. Porque denuncié. Porque no me quedé callada. Ella contó que Daniel le había prometido que algún día me dejaría. Que solo estaba esperando el momento correcto. Que yo era temporal. Le pidió que aguantara un poco más. Que si la amaba, debía tener paciencia. Y ella le creyó. No estaba loca. Estaba rota. Rota por un hombre que jugó con su salud mental y su soledad. Que la metió en una casa donde yo dormía a escasos metros, sin saberlo. Que la mantuvo encerrada entre la ropa mientras yo vivía mi matrimonio perfecto.
A Rebeca la internaron por un cuadro de desnutrición severa y un brote psicótico inducido por aislamiento. A Daniel lo denuncié por cohabitación forzada, encubrimiento, y por poner en riesgo mi integridad física y emocional. No fue a la cárcel. Pero sí recibió una orden de alejamiento. Y sus padres, que siempre me vieron como la exagerada, no volvieron a hablarme. Yo me mudé al norte de la ciudad. Volví con mis papás por unos meses. Lloré mucho. Me dio vergüenza contar la historia. Me costó aceptar que me enamoré de un hombre que era capaz de todo eso. Que me manipuló, que jugó con la vida de otra mujer para mantener dos mentiras al mismo tiempo. Pero con el tiempo, entendí algo. La sociedad siempre se burla de la ex loca. La pintan como la mujer celosa, la intensa, la que no supera, la que acosa. Pero nadie se pregunta quién la hizo así.